vamos a restaurar el firmware de un controlador de vuelo F4, es decir, que cuenta con un microprocesador F4. En este caso, como la inmensa mayoría de los microcontroladores actuales, un STM32F4. Caso particular es una Joshua Bardwell F4 todo en uno versión 2. El software que vamos a utilizar es un software creado por los mismos desarrolladores de ST Microelectronic, que, haciendo recordatorio, son o pertenecen a los grupos líderes en fabricación de semiconductores, circuitos integrados y microcontroladores o microprocesadores, mejor dicho. Este software se llama el DFU USB o el DFU Demo, y nos va a ayudar a restaurar aquellos controladores de vuelo que tienen conflictos con Betaflight o CleanFlight, sea porque no configuramos de manera correcta o porque no entramos de manera correcta en DFU. Bien, entramos a la página de ST Microelectronic, nos vamos a descargar software, nos va a pedir datos generales, primer nombre, apellido, el email. Les recomiendo que hagan una cuenta y entren con una cuenta, pues, de manera más rápida con una clave. Otro requisito a tener es el software o el firmware del controlador de vuelo en cuestión. En este caso, la Joshua Bardwell es compatible con la CL Racing F4. Todos estos archivos están en formato .exe. Siempre prefiero bajar una versión anterior a la actual. En el caso de Betaflight, en este caso va a ser la 4.0.4. Descargamos, la descargo en el escritorio, de hecho la tengo descargada. Cuando descargamos entonces el DFU Demo, simplemente le damos instalar y listo. Abrimos el DFU Demo. El DFU Demo también viene con un administrador de archivos DFU que también vamos a ocupar. Hay que mencionar eso. Haciendo un paréntesis, y muy importante, es que obviamente tenemos que entrar en el modo boot. En modo boot en el DFU Demo, si entrando en modo boot no nos reconoce el controlador de vuelo, tenemos que hacer dos cosas: y reforzar la instalación de los drivers. ¿Cómo? Entrando a archivos de programa, buscamos la carpeta ST Microelectronic, entramos a software, entramos a DFUSE, que es el programa, entramos a la carpeta de bin, y aquí entramos a la carpeta de drivers. Instalan los drivers dependiendo del sistema operativo, si tienen 8 o 10. En el caso particular utilizo el 10, por tanto el 8.1 es el que es compatible con el 10. Entonces, dependiendo si tienen 32 o 64 bits, pues instalan y le dan reinstalar, es decir, forzar la reinstalación o la instalación del driver. Si no funciona la reinstalación del driver en un par de ocasiones reiniciando el PC, simplemente lo que tienen que hacer es cambiar de PC. Esa es una de las claves y es prácticamente la mejor. Bien, entonces tenemos el DFU Demo, y les recordé que también tenemos el administrador de archivos DFU, que es el que vamos a ejecutar para hacer lo siguiente. Ponemos el controlador de vuelo en modo boot, flash o FO, como quieran llamarle, oprimiendo el botón del boot 2-3 segundos. Conectamos, entramos en modo boot, el color naranja fijo, y el DFU Demo nos reconoce el controlador de vuelo como un ST Microelectronic en modo DFU. Siguiente paso entonces es convertir el firmware que está en formato .exe en un formato DFU. Lo hacemos con el administrador de archivos DFU.
Este administrador tiene por función extraer archivos .exe de un formato FU, pero también tiene la cualidad de crear o generar un archivo DFU a partir de un archivo .exe, que es lo que vamos a hacer. Buscamos el archivo .exe, que en este caso es el firmware del controlador de vuelo, abrimos y generamos. Ponemos un nombre de conveniencia, el que ustedes crean conveniente, en este caso una CL Racing F4. Se generó el archivo, tenemos ya entonces un archivo DFU. Siguiente paso es seleccionar el sector del controlador de vuelo, el cual vamos a modificar o a restaurar. En este caso está en la memory flash interna. Abrimos simplemente solo para ver el mapeo y la codificación y programación del controlador de vuelo. Simplemente hacemos eso. Posteriormente cargamos el archivo DFU, en este caso el firmware en formato DFU, el que creamos. Le damos a abrir. Una vez que lo tenemos cargado de manera correcta, simplemente le damos en Upgrade, sí. Comienza entonces la sobreescritura o la restauración del firmware del controlador de vuelo. Punto clave es convertir el archivo o el firmware en formato .exe a un formato DFU, y el siguiente es simplemente seleccionar el sector del controlador de vuelo que vamos a modificar o a restaurar. Dándose la restauración, casi termina, se dio de manera satisfactoria. Salimos del modo DFU y simplemente para comprobar el cambio o la restauración abrimos Betaflight, damos conectar. Ahí estamos en Betaflight, ya conectamos, vemos que tenemos respuesta. Simplemente pues se calibra el acelerómetro y listo. Pero aquí tenemos uno de los métodos para restaurar un controlador de vuelo F4 haciendo uso de un protocolo de comunicación USB.